La comunicación. La comunicación se define como un proceso que consiste en la transmisión y la recepción de mensajes. Esto se hace a través de un emisor, quien es la persona que envía el mensaje, y o los receptores, quienes reciben dicha información. Además de emisor y receptor, en el proceso de la comunicación también participan otros factores, los cuales son el código, el cual es el lenguaje utilizado, el canal de comunicación, el medio utilizado para difundir el mensaje, el contexto, que son aquellas circunstancias donde se desarrolla la comunicación, y por último la retroalimentación o feedback, la cual es la respuesta al mensaje. Hoy en día, los medios más usados y más famosos son las redes sociales y la comunicación oral. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió todo? La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años, debido a que fue una especie que desarrolló la capacidad de comprensión y de expresión. Podría haber desarrollado un sistema de comunicación a través de onomatopeyas y de señas. Pinturas rupestres representan la realidad cotidiana del hombre primitivo a través de dibujos que podrían ser sencillos símbolos como líneas o manos o complejas escenas con animales como mamuts, caballos, bisontes, entre muchos otros. Estas pinturas se hicieron realidad gracias al empleo de pinceles rudimentarios y pigmentos de origen vegetal, mineral u orgánico que proporcionaban tonalidades negras, rojas y amarillas. El alfabeto comienza en el Antiguo Egipto, más de un milenio después de haber comenzado la historia de la escritura. El primer alfabeto formal surgió en el año 3000 a.C. para representar el lenguaje de los trabajadores semitas en Egipto y se gestó a partir de los principios alfabéticos contenidos en los jeroglíficos egipcios. La mayoría de los alfabetos actuales del mundo o bien descienden directamente de esa raíz, por ejemplo los alfabetos griego y el latino, o se inspiraron en su diseño. En la antigua civilización egipcia se sabe que existía un sistema de mensajería y transporte para documentos, pero la información detallada sobre cómo funcionaba en el año 900 a.C. puede ser limitada. Los faraones y gobernantes egipcios empleaban mensajeros y funcionarios para llevar mensajes importantes y documentos a lo largo del Nilo y a través de las tierras del imperio. Las inscripciones jeroglíficas en monumentos y tumbas han proporcionado algunas pistas sobre estos sistemas, pero no se dispone de una información completa. La reproducción de símbolos es un tema amplio que abarca la evolución de la escritura, la impresión, la reproducción gráfica y otros aspectos de comunicación a lo largo de la historia. La invención de la imprenta se atribuye principalmente a Johannes Gutenberg en el siglo XV en Alemania. Gutenberg desarrolló una prensa de impresión con tipos móviles, lo que permitió la producción de libros y documentos de manera rápida y eficiente que los métodos manuscritos anteriores. Su invención marcó el inicio de la impresión masiva y tuvo un impacto significativo en la difusión del conocimiento y la cultura en Europa y más allá. Cada uno de los detalles que incluye una fotografía son claves para trasladar el mensaje correcto a la opinión pública. Fue un gran avance comunicativo, ya que al fin se podían transmitir los mensajes de una manera visual. El proceso telefónico fue un avance demasiado importante, ya que por primera vez te podías comunicar en tiempo real con otras personas sin importar la distancia, facilitando el proceso de comunicación, y evolucionó al paso del tiempo, siendo elemental en la época actual. La invención del radio como medio de acceso a la información y libertad de expresión en la sociedad es fundamental. Ayuda a la difusión de temas educativos, culturales y sociales en un contexto de aislamiento geográfico. En 1926 se introduciría al mundo la primera televisión por medio de John Long Bright. Esta consistiría en una caja muy grande con una pantalla pequeña y funcionaría con un componente mecánico. Más adelante se perfeccionaría mostrando la televisión electrónica, que tiempo después se podría mostrar por primera vez a color. Esto fue el parteaguas para que la sociedad se pudiera comunicar
a nivel internacional. Más adelante, ya en la actualidad se le han hecho tantas modificaciones que incluso puede suplir a un teléfono. Durante la Guerra Fría, queriendo mejorar tácticas de comunicación militar, es lanzado al espacio el satélite Sputnik 1, quien fue el parteaguas para pasar al satélite de comunicación global Telstar 1, enviado por AT&T Company, que fue el primero en servir a la sociedad para retransmitir los programas de televisión y utilizar teléfonos a nivel satelital, revolucionando totalmente no solo la comunicación, sino el nivel en el que iba avanzando la sociedad. El gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría impulsa lo que sería la primera red de conexión entre varias computadoras, siendo esta de uso exclusivo militar. No es hasta 1995 que este uso de Internet se abre a nivel público, lo cual marcó un parteaguas totalmente grande entre una generación que venía de utilizar periódicos impresos a una generación que poco a poco se fue adaptando a utilizar periódicos digitales, documentos e incluso relaciones interpersonales por medio de estas redes, como las videollamadas ya actualmente.